No hay ningún joven ni ninguna muchacha que no haya soñado con el día en que iba a prometerse. Cuando a los 20 años se abre esta puerta que da sobre el amor, se complace el joven en contemplar los horizontes maravillosos que se le ofrecen. Al hacerlo, se deja embelesar por las promesas de una vida que se halla todavía intacta, y sonríe ampliamente ante las esperanzas innumerables que en ella se descubren. En la existencia de los jóvenes, el amor surge como el sol de la mañana que ilumina todas las cosas sin dejar sitio a las sombras, irradia la alegría de vivir, la alegría de ser dos, la alegría de haberse conocido. Descubre poco a poco una felicidad que parece llamada a crecer día tras día. Pero, pasa el tiempo. Las sombras se deslizan entonces y se esparcen por todo el universo del amor. Unos pocos años bastan para que las tinieblas sucedan a la luz y surjan los sinsabores, las desilusiones, los desabrimientos de una vida que se muestra siempre dura, y a veces abrumadora. Para evitar semejante proceso han sido escritas estas páginas. Quisieran ayudar a todos los jóvenes que buscan el amor a hacerlo bien, sin entregarse a excesos de optimismo ciego. El noviazgo no es un sueño. El peligro de soñar. En efecto, es el peligro mayor de esta época de la vida. Pocos son los que pueden librarse de él por completo, muchos hay que en él se pierden. ¿Cuántos novios parecen vivir esos meses como en un sueño, impulsados por su amor, que es siempre un poco ciego, se entregan al placer de idealizar la vida conyugal? Esto sucede con tanta mayor facilidad cuanto que, en esa época, los jóvenes acaban de dejar la adolescencia. Ahora bien, esta se caracteriza por la visión onírica que puebla la imaginación, desde los 15 a los 20 años, con todo un mundo de falsedades. ¿Quién, a esa edad, no ha sufrido el mal de amar? Y para curarse de él, el adolescente imagina lo que no sabe, embellece lo que sabe, idealiza los seres a quienes conoce y crea a los que faltan. Así, lastrado con un mundo imaginario, que refleja el del cine, la literatura, las novelas, llega a la época de la juventud. El amor se le presenta no ya solo al nivel de la imaginación sino con el rostro real, palpable, visible, de tal o cual joven, de tal o cual muchacha. Se debería entrar entonces conscientemente en el mundo real, dejando atrás las fantasías del pasado. Pero éstas no se dejan apartar fácilmente. Están tan íntimamente integradas en cada persona que prosiguen con ella el camino y se mezclan a los datos y hechos de la vida real. Desdibujan la realidad, a la que envuelven en una capa de idealismo. De tal suerte que más de un joven o una muchacha siguen soñando, cuando deberían empezar a pensar y a vivir. Así es como muchos llegan al noviazgo, arrastrando esos vestigios de la adolescencia que son los sueños. Se dedican entonces a imaginar su vida futura, su amor futuro, su hogar futuro, y contemplan todo esto a través del cristal deformador de la imaginación. Imaginan lo que eso será, o al menos creen imaginarlo. En realidad, siguen forjándose ilusiones en vez de consagrarse con pasión a captar la realidad. La pareja que se entrega a ese juego se precipita a su ruina. El noviazgo, señal de madurez. No se puede entrar en la vida, montando el carro de las ilusiones. Estas se desharán como los pétalos de una flor que se marchita, se disiparán como los sueños nocturnos. ¿Qué quedará entonces? La dura realidad que vapuleará a los dos, revelándoles al propio tiempo que el amor es una realidad humana que, como tal, no puede vivirse sin esfuerzo. Por eso el noviazgo debe realizarse y vivirse en plena madurez espiritual. Los novios deben ser gente madura que traspase inexorablemente la capa de las apariencias para palpar la vida en su realidad. Deben construir su hogar, no sobre los sueños o las ilusiones engendrados por la adolescencia, sino sobre las reflexiones y el realismo peculiares de las personas evolucionadas y serias. Guardarse de jugar al amor. El amor no es un juego y nada hay más serio, ni más trascendente, que amar.
Porque el amor compromete a dos seres en una total comunidad de vida, de modo que por su matrimonio han de compartirlo todo, cuerpo y alma. Al término de esa comunicación se encuentra la felicidad o la desdicha temporal y eterna. Es preciso, por tanto, que los novios se cuiden de no ceder a la tentación de la facilidad. El noviazgo está hecho para reflexionar, porque prepara una situación que será irrevocable. Así pues, no deben solo divertirse y contentarse con soñar vagamente y con repetirse el uno al otro que son recíprocamente perfectos. Pascal, hablando de la muerte, escribió: corremos sin preocuparnos hacia el precipicio, después de haber colocado algo ante nosotros para impedirnos ver. Muchas parejas de novios podrían aplicar esta frase a su matrimonio. Después de haber echado la cortina de sus ilusiones que les priva de ver el abismo, corren hacia éste con una ligereza pueril, sin saber que les acecha una catástrofe inminente. Un joven y una muchacha que se aman no deben comportarse como niños irresponsables, deben, por el contrario, estar alerta a las responsabilidades que les esperan y anticipar, hasta donde sea posible, las dificultades que tendrán que vencer. Solo de esta manera evitarán el fracaso y conocerán la felicidad. Toda orientación al matrimonio que no se desenvuelva en este sentido es falsa y no podrá preparar más que un desastre. El noviazgo debe, pues, ser una época de maduración en la que el amor se desarrolla, la esperanza se intensifica, en la que reina la alegría, pero todo esto debe ser fruto de una atención inteligente y de un realismo profundo. Los novios deben ser serios bajo pena de ser unos esposos desgraciados. Dos actitudes que hay que evitar. Subrayaremos ante todo dos actitudes generales que se deben evitar porque comprometen precisamente la seriedad del noviazgo. La primera podría caracterizarse así: es preciso que el noviazgo no sea un compás de espera. Es decir, una época durante la cual se pierde el tiempo. Para muchas parejas los meses del noviazgo son, al parecer, así. Se contentan con ver pasar las semanas y los meses en una pasividad completa o poco menos. Ninguna preocupación seria, se van haciendo ahorros y se sueña. Ni el menor esfuerzo para lograr un mejor conocimiento del otro, se admiran, se alaban, se imaginan cosas. Ni por un momento se dedican a un trabajo de adaptación recíproca, esperan el matrimonio, imaginando que ese trabajo se efectuará después. Y así transcurren, en medio de la esterilidad, esas horas en que hubieran debido dedicarse a fortalecer el amor por medio de un trabajo serio. En vez de aprovechar el noviazgo para anticipar e iniciar ya la adaptación de los caracteres, de los temperamentos, de las personalidades, se han divertido en acumular abundante ajuar, como si esta fuera la única cosa importante. Durante este tiempo los novios tendrían que preparar su matrimonio, como el sembrador prepara en primavera la cosecha del otoño, pero en lugar de sacar el máximo provecho de él lo han perdido inútilmente. Esta actitud es frecuente, sobre todo, en aquellos novios que no pueden verse a menudo, por una u otra razón. Están esperando siempre. Pero hay otra actitud, igualmente condenable, que es peculiar de los que se ven con demasiada frecuencia, cuyas conversaciones habituales revelan la más completa insulsez. Rechazan, por temor o por debilidad, cuando no por costumbre, todos los temas de conversación serios que deberían ser los de esta época, prefieren quedarse al nivel de las niñerías y jugar a deleitarse afectadamente, en vez de analizar la situación desde su ángulo real. Y en esta atmósfera se colman de caricias, que dan prueba quizá más de una sensibilidad enardecida que de un amor serio. En uno y otro caso, los novios se preparan un despertar peligroso, porque solo se han forjado ilusiones. Ahora bien, quien cultiva así las ilusiones recogerá con seguridad una abundante cosecha de desilusiones. Quien entra en el matrimonio come en una vida soñada no tarda en sentirse infeliz y defraudado. A la novia se la trata, con la esposa se vive. Esta resulta una mujer completamente distinta, se ha dicho alguna vez. Y se podría igualmente afirmar la recíproca: se trata a un novio,
se vive con un marido, que es un hombre totalmente distinto. Los que se complacen en un noviazgo durante el cual las efusiones sentimentales y las niñerías poseen mayor preponderancia que la reflexión, se precipitan, con la cabeza baja, en el fracaso. La única actitud aceptable. No hay más que una manera de evitar el fracaso y de preparar el triunfo duradero del amor, consiste en vivir una activa, durante el cual los novios pondrán todo en acción para aprender a descubrirse mutuamente, más aún, a conocerse más profundamente, a amarse ya con un amor más sereno y verdadero. Se consagrarán auténticamente a reflexionar, a discutir las orientaciones esenciales de su vida, a destruir la máscara que, inconscientemente, lleva cada cual sin saberlo. Intentarán, cada uno con toda su inteligencia, captar la verdadera fisonomía psicológica del otro, a fin de que, cuando llegue el día, no se casen con un ser soñado sino con un ser real, superando así por anticipado las desilusiones. La fortaleza, primera virtud. Con esta perspectiva, nos parece exacto afirmar que la virtud principal de los novios es la virtud de fortaleza, que debe transmitir todo su vigor a ese periodo de incubación del amor conyugal que es el noviazgo. En efecto, la fortaleza da a cada cual la energía necesaria para luchar con las dificultades que surgen en la vida y comunica valor para afrontar los riesgos con audacia, disipando las ilusiones falaces, para ligarse a la dura realidad y superar todos los obstáculos con perseverancia. Conseguir la virtud de fortaleza será la primera preocupación de los novios, pues gracias a ella no caerán en debilidades peligrosas. En efecto, la fortaleza les permitirá superar las apariencias y penetrar en el mundo de la realidad que, aun siendo poco poético o sentimental, no deja de ser el único verdadero. Sabrán mantenerse en él, a despecho de todos, aunque haya que chocar contra ellos un poco bruscamente. No querer vivir en una contemplación beatífica y superficial, es aquí un imperativo urgente. Hay que evitar por encima de todo revestir el amor de quimeras, no hay que dorar al novio o a la novia como a un ídolo porque cuando se esté cerca de él ese dorado se quedará entre los dedos, descubriendo la gran pobreza que encubría. Los novios deben prepararse de un modo activo y serio para la vida, aprendiendo a mirar al porvenir para entrever en él la realidad, un hogar sencillo, edificado sobre la abnegación y el sacrificio, un hombre con cualidades y defectos que le hagan unas veces amable y otras detestable, una mujer que reúne los encantos y las imperfecciones que harán de ello una fuente de dicha y a veces una fuente de pesadillas. Este es, en efecto, el horizonte conyugal, no un cielo azul, impermeable a toda nube, sino un firmamento en donde estrellas y manchas de sombra alternan como las sonrisas y las lágrimas en la cara de un niño. Nunca repetiremos bastante hasta qué punto es necesario hacer un verdadero esfuerzo para alcanzar ese grado de lucidez activa que hace pasar el amor del plano precario del sentimentalismo ferviente, al plano, mucho más humano y serio, de la voluntad eficaz. En una página excelente, Acrique Mans escribía, a este respecto, unas líneas que deben brindarse a la meditación de todos los novios: sin la luz del juicio, el amor sería ciego, se mantendría caprichoso y vagabundo. Gracias a la voluntad, abandona el país de los sueños, deja de ser ineficaz y se convierte en una empresa. Sobre todo, en la obra que representa el matrimonio, el papel de la voluntad nos parece indispensable. La persona, desde el instante en que ama, se encuentra ante una tarea. Desea contribuir al bienestar del otro, conseguir lo mejor para él. El amor propone, pues, un objetivo que hay que alcanzar. La imaginación o el sentimiento no bastan. Mantener el amor en la ociosidad y en la pasividad equivale a traicionarlo. Quien lo abandone al azar no captará nunca su sustancia profunda y le destinará a un final rápido y seguro. Suscribir este juicio que parece indiscutible es afirmar que los novios deben cultivar esa fortaleza que permitirá a su inteligencia y a su voluntad tomar a su cargo el amor para conducirle a su plena expansión. Desde este momento,
El noviazgo constituirá realmente ese aprendizaje serio en que debe consistir, significará una garantía de la felicidad conyugal. Querer ser feliz e imaginarse ser feliz son dos cosas muy diferentes. El que se lo imagina va soñando sin hacer esfuerzo alguno, el que lo quiere ser, se consagra con energía y constancia a lograr la realización de su voluntad. Los novios, para no perder su amor en los dédalos de la fútil imaginación, tienen el deber de fijarse un propósito intenso y eficaz de felicidad. En él encontrarán la fuerza para desenmascarar las falsas riquezas, las falsas promesas y esperanzas. Entrarán entonces en la vida conyugal con un arsenal psicológico que les preservará de hundirse, en breve plazo, en la pesadumbre. Se construirán un porvenir sólido porque habrán sabido hacer buen uso del presente, y su amor de esposo se mantendrá estable porque el noviazgo lo habrá preparado. Por lo demás, sobre esta sola fortaleza se basará la prudencia que se menciona tan a menudo delante de los novios. Sed prudentes, se les aconseja, no os comprometáis a la ligera. Pensadlo bien. En verdad hay que ser prudente, y de ello se da uno cuenta muy pronto. Pero no es fácil ser prudente. Es mucho más cómodo alimentar ilusiones y falsas seguridades. No es siempre para desprecio de la prudencia por lo que se compromete uno a la ligera o se hunde a ciegas en la aventura conyugal. Es debido a que con frecuencia no se ha tenido el valor de hacer pasar el amor por la criba de una prudencia que parecía peligrosamente aguzada. Se ha preferido caminar con los ojos cerrados porque se necesita mucha fuerza de voluntad para mantenerlos abiertos cuando la cruda luz de la realidad inunda implacablemente el objeto hacia el cual se dirige nuestra mirada. Los novios deben, ante todo, examinarse uno a otro con la mayor lealtad. Aceptar verse tal como son, sin desdibujar su imagen, mostrar su verdadera faz sin adornarla con apariencias de relumbrón, revelar el uno al otro su yo más profundo a fin de que cada uno pueda leer el porvenir de su vida, esto es lo que implica, en primer término, un noviazgo serio. Este afán de honradez recíproca y de lucidez es la piedra angular de esa época de la vida. Es el presupuesto esencial, debe pasar incluso antes por la prudencia, cuya práctica indispensable garantiza. La prudencia, elemento indispensable. La prudencia es indispensable porque por el matrimonio se compromete toda la vida. No se retorna del matrimonio como el excursionista vuelve de un viaje fallido. Quien dice sí al otro ante Dios, ha lanzado su sí a la eternidad, como un anillo en medio del océano. No puede ya sacarlo de allí. No cabe equivocarse cuando se quiere sellar el amor con el sí matrimonial inquebrantable. Es preciso, por tanto, que el amor crezca en la prudencia y que el porvenir se forje, basándose en la sensatez, y no en unos impulsos, vivos tal vez, pero pasajeros. Sin embargo, hablar de prudencia a unos enamorados, es como aconsejar sobriedad a un borracho. La prudencia le surge tan poco. Ante todo, es la palabra que designa con preferencia cierta cualidad previsora, gracias a la cual muchos individuos consiguen evitar el peligro y proteger su seguridad. Su sensatez puede ser muy útil. No es gloriosa. La generosidad, la audacia, la tendencia al riesgo están dotadas de otro prestigio. Y como el entusiasmo que crea el amor es violento, no le resulta fácil dejarse dominar por la prudencia a la que juzgan anticuada y superflua. Para restablecer los derechos de la prudencia, hay que recurrir al penoso espectáculo de tantos amores destruidos, de los que solo quedan tristes residuos. Ante esos hogares destrozados, ante esos esposos fracasados, ante esos hijos desgarrados entre un padre y una madre, el joven debe pensar que eso puede suceder también en su propio caso. Entonces es cuando la prudencia recobra sus derechos. No ciertamente una prudencia mezquina, teñida de pesimismo enfermizo o de indecisión patológica, sino una prudencia llena de confianza y al propio tiempo lúcida.
Dicha prudencia juzgará las verdaderas promesas que contiene el amor de dos jóvenes y les dirá en qué sentido deben gobernar la barca para que no quede deshecha por las borrascas que sobrevendrán. Formulará, sin duda, preguntas difíciles, pero a las que es preciso responder. La primera de ellas, por extraño que pueda parecer, será la siguiente: ¿por qué he decidido casarme con mi novio o con mi novia? En efecto, más de un muchacho o una muchacha optan por el matrimonio sin haber captado los motivos inconfesados que los han llevado a esa decisión. A veces se deciden al matrimonio para huir de un hogar que no proporciona ya la felicidad. Por una razón o por otra, la atmósfera familiar se ha hecho tensa. En el curso de los años, la tensión ha aumentado hasta tal punto que resulta insoportable. Finalmente, el joven se siente desesperado y, sin que se dé cuenta, el deseo de huir motiva, en una parte más o menos grande, la decisión de casarse. El matrimonio es entonces un medio de dejar definitivamente atrás a los padres de los que está ya separado por un desacuerdo constante. Es inútil insistir para explicar que, en semejante situación, hay que ser tanto más circunspecto en la elección que se haga, puesto que tal deseo de evasión puede comprometer toda objetividad. No son raros los casos de muchachas que se han dejado arrastrar a un matrimonio que ha resultado, después, imposible. Y descubren, pasados unos años, que han confundido su afán de evasión unido a cierta atracción por el chico con el amor. Pero la suerte está echada y es ya demasiado tarde para volver atrás. De igual modo, la búsqueda de la seguridad puede conducir a dar un paso en falso, por ejemplo, en aquella persona que vive sola, en una habitación que no viene a animar ninguna presencia humana. La soledad desgasta y llega a ser insoportable. No hay sufrimiento mayor que la soledad del corazón. En ese momento la necesidad de amar surge, violenta como un relámpago, abrasadora como la sed en el desierto. Entonces este joven o esta muchacha encuentran un ser que parece amable y, enseguida, ceden al espejismo del amor. Un novelista contemporáneo expresaba con mucha exactitud, por boca de uno de sus personajes, esa aventura desdichada: como tenía necesidad de amar y de ser amado, creí estar enamorado. O, dicho de otro modo, hice el imbécil. El juicio es rotundo, pero exacto. Es una imbecilidad entregarse a esa nostalgia del corazón y creerse enamorado de alguien cuando en realidad está uno enamorado del amor mismo. Esta seguridad psicológica que siente el que ha esperado largo tiempo y que ha vivido solo hasta entonces, es un sentimiento engañoso. Puede hacer incurrir en error al juicio y hacer creer en un amor sólido y profundo cuando lo que en realidad le atare es el deseo de no seguir más tiempo solo. Además de esta seguridad psicológica hay también, para la muchacha, el problema de la seguridad material. Ocurre a veces que vive más o menos pobremente, atormentada sin cesar por la preocupación del mañana, sin recursos fijos, en lucha siempre con un trabajo que se va haciendo cada vez más oneroso y que acaba por agotar las fuerzas físicas o la paciencia. Con el matrimonio, esta responsabilidad recaerá sobre el marido y la casada podrá confiar totalmente en él. Aspira a este alivio del mismo modo que el que se doblega bajo un fardo demasiado pesado, se apresura a alcanzar el lugar hacia el cual se dirige, a fin de soltar lo antes posible su carga. Con qué corazón ligero se vislumbra el matrimonio cercano ya, pensando en esa seguridad de que se va a gozar desde entonces. En uno y otro caso, no cabe esperar más que el fracaso. Porque por poco que la necesidad de seguridad, ya se trate de seguridad psicológica o de seguridad material, se haga imperativa, la persona se declarará enseguida enamorada, para no tener que desandar el camino y caer de nuevo en la inseguridad anterior. Grave error de óptica que es preciso evitar por medio de un análisis riguroso de los motivos personales que han determinado la decisión de casarse. Por último, puede intervenir un tercer motivo secreto que se aplicará sobre todo al caso de la muchacha, el temor de que se la deje de lado y se vea reducida a ese estado tan depreciado que es la soltería.
Todo, antes que ser una solterona. Por eso, una muchacha es mucho menos exigente en los últimos años de su juventud, aceptará con frecuencia compromisos que habría ella rechazado en otro tiempo, y no temerá unirse a un compañero que, en el fondo de sí misma, juzga incapaz de darle la felicidad. Juega ella entonces la carta de un error posible, la de los prejuicios, la de las falsas esperanzas, piensa que tal vez irá todo mejor de lo que cree. Pero estas razones no tienen otro valor que el de darle una falsa certeza. Es indudable, en efecto, que quien se casa para salir del celibato más que por amor, compromete su felicidad para siempre. Es quizá muy penoso ser desdichado y soportar solo su desdicha, pero es, sin duda, más penoso aún, y con mucho, ser desdichado cuando son dos los que se causan esa desdicha y deben soportarla juntos. Como se ve, importa, pues, mucho que ninguna de esas falsas motivaciones se infiltre en la decisión adoptada por los novios. Se casan porque aman. Y no para evadirse de un hogar que ya no se puede soportar, no para descargar en otro sus responsabilidades, no para eludir el ridículo eventual de un estado de soltería. Se casan porque aman y porque comprenden que pueden asegurarse recíprocamente la felicidad. Cualquier otro motivo debe relegarse a un plano secundario, a fin de no crear confusión y de permitir un sano análisis de la situación. Así pues, dos elementos muy distintos tienen que aliarse para hacer razonable un matrimonio. El primero, tener la seguridad de que los dos se aman de verdad, porque no faltan las imitaciones del amor. Y más de un novio sufre a veces un craso error. Imaginar que se ama. Se parece mucho a amarse. Para quien no se torna el trabajo de observar su propio comportamiento íntimo, para quien se olvida de sondear sus pensamientos secretos, esos que no se traslucen al exterior pero que colman, sin embargo, lo más profundo del corazón, qué inmenso peligro de confusión. Más adelante mencionaremos los signos por los que se reconoce un amor verdadero. Pero queremos, entre tanto, subrayar que ese análisis de la calidad del amor que ha surgido entre ambos debe ser uno de los principales objetivos de la época del noviazgo. En segundo lugar, hay que ver si las personalidades son compatibles. Pues aparte del amor que aun siendo indispensable no basta, es preciso que los novios estén hechos el uno para el otro y que cada cual posea aquellas cualidades esenciales, sin las cuales es inútil pensar en la felicidad. Por más que se amen. Podrá enumerarse aquí gran número de cualidades requeridas para favorecer la felicidad conyugal, en realidad, se puede incluso decir que todas las cualidades son útiles y todos los defectos perjudiciales para el buen acuerdo del matrimonio. Pero nos contentaremos con poner de relieve los elementos absolutamente necesarios para una evolución conyugal feliz. Para que los novios lleguen a ser esposos felices, para que conserven y desarrollen su amor sin que se origine retroceso alguno, se necesitan buena salud, carácter enérgico, sensatez, sensibilidad bien equilibrada, aliados, como subrayaba Stoll, a un ideal elevado y santo. Ninguno de esos elementos puede ser considerado como parte despreciable. Sobre ellos orientará cada cual su elección y pesará sus probabilidades de éxito. Si se prescinde de alguno de ellos pueden surgir dificultades que irían multiplicándose con la edad. Que los novios repasen, pues, uno por uno, esos puntos de vista y que se pregunten lealmente cuál es su caso. Buena salud. Los futuros esposos no deben olvidarse de que, al contraer matrimonio se orientan, a más o menos largo plazo, hacia la maternidad o la paternidad. Ahora bien, estas son cargas incompatibles, generalmente, con un estado enfermizo. ¿Quién no ve, en efecto, que de la salud de la madre depende en gran medida la salud de los hijos? Cierto que la salud del padre contribuye también a que sus hijos sean más o menos robustas, pero ya se sabe la importancia que tiene, desde este punto de vista, la gestación. No es necesario, por tanto, insistir en ello. Sin embargo, aun estando convencidos de su importancia,
no siempre se piensa en este aspecto. Un hombre no puede elegir a su esposa sin pensar que ella será la fuente de la vida de sus hijos. Por eso no debe proceder a la ligera y lanzarse en semejante cuestión con los ojos cerrados. Un estado de salud precario o claramente deficiente ocasiona complicaciones de todo género, algunas de ellas de graves consecuencias. Aparte de la salud misma de los hijos, que, como acabamos de indicar, está en estrecha dependencia con la de la madre, hay que tener en cuenta también las relaciones generales o, si se prefiere, la atmósfera del hogar. Una mujer siempre enferma puede llegar a ser pronto irascible en grado sumo, hipersensible, recelosa y crear así, sin ninguna mala voluntad, un ambiente en que el acuerdo conyugal se torne problemático. El marido puede entonces entregarse a la lasitud y apartarse de un hogar donde la paz resulta imposible. Por otra parte, la salud del padre no es menos importante. Primeramente, desde el punto de vista del hijo. Porque de igual modo que la madre, aunque de una manera menos evidente, el padre hipoteca o prepara la salud del hijo. Este nacerá de él, tarado o favorecido físicamente, la función eminentemente activa que tiene en la concepción, trae aparejadas consecuencias demasiado duraderas para desconocerlas. Además, el título de esposo, como el de padre, lleva aparejada la responsabilidad material del hogar. Por el hecho de su matrimonio, el joven se convierte en proveedor de los suyos, esposa e hijos dependen de él. Si el padre no goza de buena salud, incluso el pan cotidiano resulta inseguro. Recuerdo haber conocido novios tan ciegamente lanzados en su amor, que desdeñaban deliberadamente este aspecto, lo cual traía como resultado que, poco después, la joven encinta tenía que proveer ella misma a las necesidades del hogar y soportar un marido incapaz de hacerlo. Es cierto que este caso se produce a veces, de modo imprevisible, pero entonces se puede contar con el amparo de la providencia, cuyos designios ocultos han permitido semejante estado de cosas. Ahora bien, si esta triste situación es debida a una ceguera pueril, no puede llevar más que a dificultades insuperables. Y hay motivo para creer que los novios que practiquen tal política estarán abocados a los más crueles desengaños. Digamos enseguida, para evitar toda falsa interpretación, que ciertas afecciones pueden muy bien no alterar el estado de salud general de un individuo. Semejante caso no presenta, evidentemente, la menor dificultad. Pero si la salud es importante, no lo es todo, sin embargo, en la vida conyugal. Es un elemento de la armonía conyugal, a la que favorece y facilita. Pero lo que forjará dicha armonía será la firmeza de carácter. Firmeza de carácter. ¿No constituye el dominio de sí la base del buen entendimiento de los esposos? Un hogar en el que los cónyuges sepan domeñar su carácter sin dejarse llevar por arrebatos coléricos, que solo sirven para sembrar la confusión y para engendrar el rencor, un hogar así tiene muchas probabilidades de conseguir la armonía, es decir, el buen entendimiento. Pero es evidente que, si los esposos son apasionados y violentos, irascibles, desenfrenados, propensos a la cólera, los conflictos se multiplicarán, se envenenarán. Al final, después de haberse ofendido mutuamente más de lo necesario, llegarán a no poderse ya soportar. Y quizás a detestarse. Importa, pues, en primer término, que los novios posean un carácter que esté bajo control. Que sepan ya dominar sus más vivos impulsos y refrenar sus sentimientos y sus palabras con gran fortaleza. Unos novios que están siempre a matar, o poco menos, y eso cuando no pasan más que unas horas por semana juntos, darían un mal paso ligándose para siempre. Deben, ante todo, serenarse, aprendiendo a ser dueños de sí mismos. Solo entonces, estarán en condiciones de emprender una vida en común en la que se multiplicarán, sin duda, las ocasiones de choque. Pero esta firmeza de carácter que reclamamos aquí se impone también para hacer frente a la vida en general, que está plagada de acechanzas, dificultades, reveses. Por tanto,
en la elección de un compañero o de una compañera de vida, hay que tener en cuenta la necesidad inevitable en que se van a encontrar de luchar con energía para vencer los obstáculos de toda clase, económicos, físicos, fisiológicos, psicológicos, espirituales. No hay duda de que le espera una penosa existencia a aquella persona que se dispone a vivir con un ser cobarde, a punto siempre de capitular, débil, presa constante del desaliento, inconstante, a quien el esfuerzo agota enseguida. La felicidad, no hay que olvidarlo, se consigue a fuerza de energía, de valor, de incesantes reanudaciones. Ahora bien, nada de esto es posible si los cónyuges carecen de firmeza de carácter. También el entusiasmo se basa en esta fortaleza de carácter, y la situación de una pareja de novios sería muy triste si, en el alba de su vida común, no ardiesen con férvido entusiasmo. No puede un joven o una muchacha adentrarse sensatamente en el matrimonio sin tener la seguridad de que el otro posee esa indispensable fortaleza de carácter. Sensatamente, con ello rozamos ya otro de los elementos básicos en que debe fundarse la elección de los novios, la sensatez. Sensatez. En ella reposa la orientación del hogar. Basta un criterio más o menos equivocado, en uno de los esposos, para comprometerlo todo. Los cónyuges están llamados a expresar su criterio tanto en cuestiones fundamentales, como en casos de detalle y a adoptar las decisiones consiguientes. En cuestiones fundamentales como son, por ejemplo, la educación de los hijos, la orientación moral del hogar, etc., o con respecto a pequeños detalles, como la elección de los colores de una habitación o la organización de una velada. La falta constante de criterio acarreará complicaciones o discusiones ininterrumpidas. En estos casos el porvenir no será nada fácil ni apacible. En este sentido los novios deben conocerse bien. ¿Cómo razona el otro? ¿Cómo discute? ¿Sabe cambiar de opinión? ¿Admite sus errores? ¿Sabe reconocerlos sin ofenderse? ¿Acepta rectificar un juicio apresurado o falso? En caso de que cometa una gran equivocación, él se obstina en defenderla o confiesa su error. Estas observaciones son fáciles de hacer y revelan el criterio de un individuo. Los novios no deben rehuir esta tarea, porque de este modo irán descubriendo el género de vida que habrán de adoptar si se casan. A este respecto, hay que insistir además sobre un punto específico, la terquedad. La terquedad es siempre señal de un criterio erróneo. Ciertamente, puede uno sostener sus ideas con convicción sin ser por ello terco. La terquedad consiste en sostener una idea sabiendo que es falsa, en defender y mantener una actitud cuya sinrazón es evidente. Dicen que ser testarudo es, a menudo, señal de falta de inteligencia. Este defecto parece, pues, radicalmente incompatible con las exigencias de la vida conyugal, y ante un novio, o una novia, dominado por tal defecto, no debe vacilarse en romper. Equilibrio. Después de lo que acabamos de decir, parece casi superfluo mencionar la necesidad de equilibrio. Sin embargo, este factor es tan importante que no podríamos dejar de hablar de él aquí, de una manera explícita. Gracias al equilibrio, cada elemento de la psicología del individuo ocupa su lugar y la sensibilidad no lo domina todo. No es raro, en efecto, encontrar individuos dotados de firmeza de carácter y de criterio pero que no logran controlar su sensibilidad. Esta, infiltrándose por todas partes, viene a perturbar una personalidad que sería, por lo demás, excelente. A veces, esas explosiones de hipersensibilidad no tienen graves consecuencias, porque se trata tan solo de fenómenos superficiales. No comprometen entonces la armonía conyugal y, a fuerza de paciencia, se pueden eliminar. Pero cuando toman un sesgo más íntimo y llegan, por ejemplo, a suscitar arrebatos de celos, no hay remedio, excepto la mejoría, por medio de tratamiento psicoterápico. En semejante caso,
Es decir, en un caso de celos cuyas manifestaciones son frecuentes y bastante agudas, el matrimonio estaría claramente contraindicado, porque un trastorno tal de la sensibilidad hace imposible toda confianza entre los cónyuges y toda paz en el hogar, constituye realmente un martirio a fuego lento. Un ideal elevado y santo. A todo lo contrario, que permanece en un plano propiamente humano, hay que añadir el cultivo de un ideal elevado y santo. Sin un ideal elevado, la vida de los esposos queda reducida a un nivel puramente natural. El matrimonio puede ser grande, muy grande, como indicaba San Pablo, pero implica también peligros inmensos. El amor puede transformarse muy pronto en una costumbre rutinaria, la ternura en unos gestos insípidos, la comunión carnal en explosiones sexuales embrutecedoras. Para preservarse de estos peligros, los novios deben aferrarse a un ideal de vida elevado que espiritualizará su amor y su vida. Se trata de vivir conjuntamente, no con la sola perspectiva de una vida material compartida al ritmo de los placeres, sino en la comunión íntima de dos almas que se atraen, se llaman y se unen, expresando su unidad en ese lenguaje del cuerpo que adquiere entonces calidad humana. Hablando de ideal, Alexis Querel hacía notar que los hombres se engrandecen cuando están inspirados por un alto ideal, cuando contemplan amplios horizontes. El sacrificio de sí mismo no es difícil, añadía, cuando se siente uno enardecido por la pasión de una gran aventura. Jamás este principio ha sido tan cierto como al aplicarlo al amor. El amor no puede engrandecerse más que impulsado por un alto ideal. Y no hay que buscar en otra parte la explicación de tantos fracasos sufridos por amores que parecían llamados a durar. Como el fuego que se apaga por falta de combustible, esos amores se han extinguido faltos de ideal. Los novios que quieran ver su amor expandirse ampliamente y penetrar su vida entera, deben elegir un ideal elevado. Solo lo conseguirán si saben hacer santo ese ideal. Es decir, henchido del pensamiento de Dios. Porque el amor lo concede Dios como una gracia, a fin de que dos seres puedan encontrar en él su felicidad en la tierra y en el cielo. Un amor humano que quisiera apartarse de Dios no podría conseguir ni la una ni la otra. Se vería reducido a abortar neciamente, por haberse negado a permanecer ligado a su fuente. El amor, digámoslo sin ambajes, implica siempre una crucifixión, y ningún hombre puede soportar esta crucifixión sin apoyarse en Dios. Lejos de emanciparse del Señor, los novios deben acercarse más que nunca a Él, a fin de hallar luz y fuerza. Además, el noviazgo es un catecumenado. Y así como en otro tiempo se preparaba el catecúmeno para la recepción del bautismo invitándole a instruirse, a mortificarse, a orar, así también hay que invitar a los novios a que se preparen a recibir el sacramento del matrimonio. Los medios son los mismos. Instruirse es cosa que conseguirán siguiendo, en especial, los cursos preparatorios para el matrimonio, cuyo valor ha quedado demostrado hasta el punto de que casi se puede afirmar que son, en nuestros días, indispensables. Sobre ellos insistiremos más adelante. Digamos desde ahora que todos los novios deberían considerar como un deber asistir a estos cursos de los que extraerán esclarecimientos inapreciables, gracias a los cuales su vida conyugal futura evitará muchos tropiezos. Nunca se insistirá bastante sobre esta necesidad. Y que no se pretenda no tener ya nada que aprender, pues semejante lenguaje sería la prueba más evidente de la propia ignorancia. La mortificación. No faltarán ocasiones de practicarla en ese periodo del noviazgo en el que un amor todavía completamente nuevo amenazará constantemente con hacer estallar, bajo la presión espontánea de una ternura explosiva, los límites de la ley moral. Esta mortificación por sí sola será ya suficientemente grande para disponer a la pareja al enriquecimiento de la gracia de Dios. Y, finalmente, la oración. Un proverbio ruso señala muy bien la urgencia de esta: hay que rezar una vez antes de marchar a la guerra, dice, 2 veces antes de aventurarse en el mar, 3 veces antes de casarse.
Detrás de este refrán se oculta una gran verdad, la de que la empresa más importante de un hombre es su matrimonio. Por eso, en el momento de comprometerse, hay que acudir a Dios rogándole con insistencia que bendiga ese amor naciente a fin de que pueda, con la gracia, hallar su camino hasta la eternidad. Los novios que saben rezar así a Dios demuestran con ello el alto valor de su mutuo afecto. Además, es Dios también quien origina la inmensa confianza que deben alimentar los novios. Estos tienen que ser optimistas. No con un optimismo infantil que ignora los obstáculos, sino con un optimismo viril que sabe verlos pero que conserva la ferviente esperanza de superarlos. No hemos vacilado en mostrar la gravedad de esta empresa tan decisiva que es el matrimonio. No hemos vacilado tampoco en hacer resaltar los errores posibles, no hemos querido desanimar a nadie. Hemos visto tantos jóvenes afanarse enérgicamente para alcanzar la felicidad y conseguirlo, que no tendríamos perdón si con nuestras palabras desanimásemos a quien quiera que sea. Poseyendo las condiciones básicas e indispensables, hay que atacar valientemente las dificultades con la certeza de que un amor constante acabará por vencerlas. Y si alguien sintiera la tentación de dar marcha atrás simplemente porque se descubren en la pareja ciertas imperfecciones, repítase la frase pintoresca, pero llena de buen sentido, atribuida a Disraeli, que Dios proteja al hombre que se niega a casarse hasta que no haya encontrado la mujer perfecta. Y que Dios le ayude mucho más todavía cuando la haya encontrado,